Hola, mi nombre es Raúl Alosilla, soy asociado del Estudio Muñiz en el área de comunicaciones, comercio electrónico y privacidad. A ver, en principio podríamos decir que el derecho a la privacidad es el derecho que permitiría excluir parte de nuestra vida, ¿no?, del conocimiento público o de terceros, ¿no? Y en particular aquella parte más íntima vinculada con lo conyugal, con las relaciones familiares, frente a injerencias externas o arbitrarias. Eh, Dentro de estas posibles esferas de aislamiento, si se quiere, tenemos la más básica, que es la soledad, ¿no? Pero también tenemos un círculo íntimo que corresponde a las relaciones, como dije, de familia, conyugales, las más cercanas, con el grupo más cercano, más cerrado también, ¿no? El derecho a permanecer en el anonimato, ¿no? Y también el derecho a reservar cierta información que no queremos que sea de conocimiento público por alguna razón subjetiva, ¿no? En buena cuenta estamos hablando de un derecho a ser dejado en paz. Esta visión o esta forma de plantear las cosas desde una perspectiva del derecho que permite excluir, en realidad, ya con el desarrollo de los años, se ha venido a convertir en un derecho un poco más activo. Y esto quiere decir, cuando hablamos ya del derecho a la autodeterminación informativa, que es como se le conoce actualmente, o el derecho de protección de datos personales, es el derecho que le permite al individuo, que tanto a nivel nacional como internacional generalmente es referido como titular de datos personales. Este individuo es el único que tiene el derecho a decidir cómo, cuándo, dónde y quiénes son los que van a poder tratar esos datos personales o la información sobre sí. Y no solamente se va a limitar a este espacio más íntimo, sino ya en general a otros aspectos o a otras informaciones que se refieren a esa persona, ¿no? Y estamos hablando no solamente de los datos de salud, sino también incluso de sus preferencias personales. Estamos hablando de su información de contacto, estamos hablando de sus antecedentes académicos, laborales, sus datos bancarios y en general toda esta información que pueda estar referida a esa persona. Y este derecho, ya visto no solamente de una perspectiva exclusoria, sino ya más desde un derecho más activo, es lo que le garantiza al titular un control sobre su información, ¿no? Incluyendo el control sobre para qué va a ser utilizada esa información. Y como consecuencia de ese derecho también se impone a los terceros ciertos deberes jurídicos. Entonces, si bien es cierto, no podemos hablar en propiedad o en estricto, para ir a la redundancia, eh, de un derecho de propiedad sobre la información o sobre los datos personales, sí estamos hablando ya de una titularidad de esa información. Este derecho ha sido reconocido a nivel internacional, pero en Perú tiene un reconocimiento por la Constitución y luego se ha desarrollado a través de la norma, la Ley de Protección de Datos Personales, la 29733. Desde antes que exista esta norma, que se dio en el 2011, ya el Tribunal Constitucional, a través de los procesos de habeas data, había desarrollado el contenido del derecho de autodeterminación informativa. Entonces, estamos en un proceso en el que este derecho es cada vez más reconocido, más desarrollado y que cobra mucha mayor importancia, especialmente en el contexto actual, donde existe una recopilación masiva de información mediante la tecnología, a través de los dispositivos móviles, redes sociales, las cámaras de videovigilancia privadas o públicas, etc. En términos generales, la privacidad es un derecho que ha sido reconocido, recogido
en declaraciones, en convenciones internacionales, ¿no? Desde la propia Declaración de los Derechos Humanos del 48, se establece expresamente, de hecho, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida familiar, en su vida privada, su domicilio o su correspondencia, ¿no? Eh, Igual en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica del 69, básicamente plantea el mismo tenor, ¿no? Nadie puede ser objeto de estas injerencias externas, arbitrarias o abusivas en la vida privada. Lo mismo podemos encontrar en otros instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles del 66, y luego hay sí instrumentos internacionales que son un poco más específicos, como la Convención de los Derechos del Niño, donde se traslada esta misma idea de que la privacidad es protegida. Incluso hay una declaración internacional sobre los derechos genéticos donde también se protege este tipo de derechos. Entonces, lo que podemos concluir es que en términos generales el derecho es reconocido y es protegido. Sin embargo, el problema o la cuestión primordial a nivel práctico es cómo se va a proteger y cómo se va a regular de parte de los Estados miembros, de los Estados que se afilien a determinadas declaraciones o convenciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se regula o cuáles son las obligaciones en relación con un incidente de seguridad, ¿no? Con una violación, con un acceso ilícito que vulnera, digamos, la confidencialidad de determinada información, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué información es suficiente para que una política de privacidad sea considerada válida? Eso no se regula a nivel internacional de una manera coherente, porque en términos generales el derecho está reconocido, existen algunos principios que se reconocen, pero digamos, este nivel de información, de preguntas específicas, no los puede resolver, no se pueden resolver a nivel armonizado o común, ¿no? Otro ejemplo de preguntas clave es si es necesario tener un Data Protection Officer, un oficial de cumplimiento en materia de privacidad. No todos los países lo tienen, ¿no? ¿O qué medidas de seguridad son exigibles? Algunos plantean estándares mayores que otros. Incluso la misma pregunta de qué datos son sensibles difiere de un país a otro, ¿no? Y evidentemente una de las preguntas que son más importantes tiene que ver con cuál es la regla sobre la aplicación territorial, que tampoco está regulada internacionalmente y que evidentemente existe una razón para eso. Y la razón es que cuando estamos hablando de servicios, de productos o de actividades que se realizan por el Internet, no importa tanto desde dónde se está haciendo, ¿no? De dónde está el servidor o dónde la empresa fijó formalmente su domicilio desde el punto de vista legal, ¿no? Sino en realidad va a importar cuáles son los efectos en los individuos dentro de un país determinado. Entonces, bajo esa consideración, cada país va a intentar, en aras de proteger a su propia población, de extender las reglas de la aplicación territorial de sus propias normas, ¿no? Sin embargo, dicho eso y planteada esa cuestión que me parece muy importante, sí hay esfuerzos por aterrizar un poco más ese reconocimiento genérico, ¿no? En el caso de América, tenemos en la Organización de Estados Americanos eh, ya una declaración de principios, por ejemplo, y guías también legislativas sobre privacidad y protección de datos personales, que básicamente son orientaciones para que los países miembros puedan regular de acuerdo con estos principios, ¿no? A ver, por ejemplo, los que han habido, los que han sido reconocidos expresamente, tienen que ver con el principio del propósito legítimo y justo, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades que se van para las que se van a procesar los datos personales? La claridad del consentimiento, ¿no? La pertinencia y necesidad del tratamiento de datos, que tiene que ver con un principio de proporcionalidad en el tratamiento de esa información, el deber de confidencialidad,
la fidelidad de los datos, que tiene que ver con el accuracy de la información, ¿no? El tratamiento mayor, con mayor seguridad o con mayor cuidado de los datos que son considerados sensibles, etcétera. Entonces, hay principios que se están planteando y de hecho también se plantean como propuesta, pues avanzar en algunas cuestiones que están como que en boga a nivel de discusión jurídica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la anonimización, el tema de cuál es el tratamiento de, o las reglas o el régimen jurídico aplicable al tratamiento de los datos de los niños y de los adolescentes, el derecho de portabilidad, que es un derecho pues que hay discusión sobre si realmente pertenece a esta esfera de la autodeterminación informativa o no, pues más bien una extensión que finalmente es de política pública y es discutible, ¿no? El derecho al olvido, han habido casos donde en diferentes países ya se han discutido el derecho que tiene una persona a pedir que se suprima información histórica, ¿no? Etcétera. Entonces hay sí propuestas y hay recomendaciones, pero estrictamente no serían vinculantes. Asimismo, me parece que también es muy importante hacer notar de que buena parte del trabajo que se hace a nivel internacional está en esta recomendación de que se busque un balance adecuado entre dos derechos fundamentales, ¿no? El derecho al acceso a la información pública, por un lado, y por otro lado, justamente la protección de datos personales. En muchas ocasiones, estos dos derechos van a chocar, ¿no? Y los estados pues tienen que establecer criterios para que esa revelación como consecuencia del derecho de acceso a información pública no sea desproporcionada en relación con el otro derecho. Por último, quería mencionar que el convenio de Budapest, que es un convenio sobre cibercriminalidad o ciberdelincuencia, había estado por un tiempo sin haberse ratificado por parte del Perú, pero en 2019 ya se hizo. Este convenio lo que hace es plantear nociones comunes sobre cuáles son los delitos que deberían ser sancionados, cómo deberían ser sancionados. El Perú lo que ha hecho es ratificar parte de este convenio con ciertas reservas. Como dije, cada país va a intentar proteger a su población interpretando o aplicando criterios sobre la aplicación territorial de su propia norma. No existe un acuerdo entre países acerca de cómo debe regularse esto, ¿no? Y prueba de ello es que, de hecho, el GDPR, el reglamento de la Unión Europea, eh, asimismo se ha dado esta característica de aplicación extraterritorial, es decir, que este reglamento es aplicable incluso a empresas que están fuera, bajo determinados supuestos, ¿no? Por ejemplo, si una empresa se dedica desde otro país distinto o fuera de la Unión Europea a ofrecer bienes y servicios a individuos que están dentro de la Unión. Eh, Evidentemente, eso se hace buscando, pues, no dejar desprotegidos a los europeos. Pero cada país también lo puede manejar de esa manera. De hecho, en el caso de Perú, el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales establece algunos criterios para decidir si es que esta norma peruana es aplicable a determinados casos, ¿no? Y la primera causal es que el tratamiento de datos sea realizado por una empresa en territorio peruano. Es decir, que el responsable, que el controlador, el decisor, esté basado o domiciliado en el territorio peruano. La segunda es que quizás este controlador esté fuera del Perú, pero se haga tratamiento de datos a través de un encargado de tratamiento que sí está en Perú. Entonces ahí hay un nexo geográfico, por decirlo así. El tercer punto se refiere a casos en los que, si bien es cierto, el controller o el encargado de datos están fuera, quizás por alguna
disposición contractual o algún acuerdo internacional, pues se aplique la legislación peruana. Y en el último punto, se establece de que la norma peruana será aplicable cuando el titular del banco de datos, estando fuera, utilice medios situados en el territorio. Entonces, este último punto es el que en realidad genera pues un mayor nivel de discrecionalidad. De hecho, en Perú hemos tenido ya un caso anterior, un caso en el que se discutió el derecho al olvido en Google, en el que Google Inc., es decir, esta empresa que está en los Estados Unidos, fue parte del proceso o del procedimiento administrativo ante la Autoridad de Datos Personales, así como Google Perú, ¿no? A pesar de que Google Perú no se encarga de hacer o dar los servicios de motor de búsqueda. Google Perú básicamente lo que hace es comercializar los avisos, ¿no? Sin embargo, el que hace realmente el trabajo de motor de búsqueda es Google Inc., que está en los Estados Unidos. En el fondo, lo que la autoridad señaló es que no podía, eh, que no podía dejar desprotegidos a los peruanos finalmente, cuando era evidente de que Google Inc. estaba utilizando, al momento de dar el servicio de motor de búsqueda, estaba utilizando medios peruanos, ¿no?, para procesar información, ¿no? Entonces, en el fondo, de hecho lo dicen expresamente, que la autoridad debe considerar la naturaleza de las cosas. Un poco para poder explicar esto, habla de que Google, por ejemplo, tiene actividades a nivel global, que tiene su presencia a nivel global y que no puede, y que los derechos de los titulares de datos personales en Perú no pueden verse, digamos, limitados por el hecho de lecturas restrictivas respecto de cuál es el domicilio donde físicamente están, cuando es evidente que está prestando servicios para individuos que están en Perú, ¿no? Entonces, basados en ese razonamiento, pues simplemente, a pesar de que esta empresa estaba afuera y, y no estaba dando el servicio de motor de búsqueda a través de Google Perú, porque como dije, Google Perú se limitaba a comercializar avisos, igual se le aplicó la norma peruana. Entonces, con el ejemplo de la Unión Europea y con este ejemplo en Perú, lo que les quería mencionar es que sí veo que existe una tendencia de los estados para poder aplicar su propia norma en aras de no dejar desprotegidos a las personas, pues, digamos, dentro de su territorio, ¿no? Máxime si es que no hay pues un acuerdo global acerca de cómo se va a aplicar las normas desde el punto de vista territorial, en un contexto en el que la ubicación física es cada vez menos relevante. En el caso de la pregunta que has hecho, pues si hay alguna vulneración de derechos de la autodeterminación informativa por parte de estas empresas que están domiciliadas afuera, pues lo más probable es que la misma norma peruana pueda ser aplicable en protección de los titulares de datos en Perú.